Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Ahora abordaremos temas muy importantes del cumplimiento de normas, lo que nos va a permitir tener una vida corporativa y de negocio sana. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, un tema muy importante es el debido cumplimiento en todas las normas, y en este momento hablaré únicamente del tema de los accionistas, pues estos pueden generar diversas repercusiones con las cuales concluiré esta pequeña cápsula. Primeramente, ¿qué debo de tener para dar el cumplimiento? Bueno, debo de contar con un título accionario que puede representar una o varias acciones, con el cual, si yo intento alguna acción como titular de ese título, valga la redundancia, el juez con eso tendrá una presunción. Sin embargo, como ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, tenemos tesis y criterios del Poder Judicial que establece que el artículo 126 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que prevalece para acreditar fehacientemente esa legitimación, deberá estar inscrito en el libro de accionistas. Y este libro hay que tener mucho cuidado en su llenado. ¿Qué debe de contener este libro? Tres aspectos muy importantes. Los datos generales del accionista, como es su nombre, domicilio para poder localizar en caso de alguna convocatoria y sobre todo su nacionalidad, hablando de la globalización. Segundo, cuánto capital tiene exhibido en el momento, y así de manera excepcional se pondrá la transmisión de las acciones para ver cómo ingresó o cómo dejó de ser parte de esta entidad. Esta es la primera parte para yo poderme acreditar como un accionista. Sin embargo, hablamos de títulos accionarios. ¿Y qué son esos títulos accionarios? Es una hoja de papel, obviamente con ciertos requisitos de acuerdo al 125 de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece entre sus requisitos. Lo primero es la identificación del accionista. Algo muy puntual es si ya está exhibido su capital o sus acciones que ahí están plasmadas. Puede suceder que esté parcialmente exhibido y ya cuando se exhiba en su totalidad se hará una cancelación y sustitución del título accionario para ya mencionar que está plenamente exhibido su aportación. En segundo, la razón o denominación social de la empresa, su duración, ¿sí? Y el total de capital que tiene. También va a ser muy importante, hablando de los derechos y obligaciones de los accionistas, cuáles son de acuerdo al tipo de series. Porque si yo ya me voy a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos antecedentes, se establece que las acciones deben de tener mismos derechos y obligaciones, y se establece que, sin embargo, se puede crear series especiales con derechos económicos y derechos corporativos diferentes. Esto abre otro planteamiento, los derechos económicos y los derechos corporativos. Los derechos económicos los hablamos de ese derecho a participar de las utilidades de la empresa. Ojo, y puntualizo esto, a veces la legislación fiscal nos importa palabras que no son perfectamente identificadas en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, la palabra dividendo. Encontraremos en la Ley General, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se habla de dividendos. No, son reparto de utilidades conforme al artículo 13, 16 y 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, hablemos con los términos que son ad hoc a esta materia. Además, es importante resaltar que estos derechos económicos estamos acostumbrados a decir, tengo un 20% de representación en el capital, quiere decir que tengo derecho a un 20% de reparto de utilidades. Bueno, esto también puede establecerse de una manera decreciente o excedente en porcentajes. Aunque representa un 20%, se le puede limitar a un 8%, por ejemplo, o bien se le puede dar más derecho en porcentaje de retiro de utilidades a un 40-50%.
dependerá la negociación y su verdadera participación e incidencia en el modelo de negocio. Eso ya es convenios entre los socios. Entonces, ahora pasamos a los derechos corporativos. Los encontramos dispersos porque esto no es una cuestión que esté regulado por un artículo cuáles son estos derechos, pero encontramos el primer derecho, que es el de convocatoria, es ser llamado a una asamblea, ¿sí?, que conlleva el derecho de asistir. Otro que es muy importante es voz y voto, porque puede tener la voz para poder ser escuchado, pero a lo mejor no va a tener una relevancia a la hora de tomar la resolución. Entonces, uno es voz, otro es voz y voto. Encontramos otro que es el de oposición, de no estar de acuerdo y poder oponerse a las resoluciones, o bien tener el derecho de accionar, si fuese necesario, contra el órgano de administración. Y uno muy importante, que es el derecho de nombrar y remover cargos de funcionarios de relevancia, como son el administrador o miembros del Consejo de Administración, así como comisario o comisarios en su caso. Bien, esta es la primera parte de lo que es el cumplimiento de las normas respecto a los accionistas. Algo muy importante a considerar es que, si bien es cierto, los derechos corporativos pueden ser negociados de acuerdo a las condiciones entre los socios involucrados y sus aportaciones o su participación, los derechos económicos, como lo dije anteriormente, puede modificarse su porcentaje independientemente de mi representación en el capital. Sin embargo, el artículo 17 me salvaguarda que no puede haber estipulación que me niegue el acceso a un reparto de utilidades. Sin embargo, hay que estar muy atentos a los estatutos, porque puede establecerse que no se van a retirar utilidades y se van a tener que estar reinvirtiendo. Y si soy de esos accionistas que en la parte de mis derechos corporativos son nulos, no tengo voz ni voto, no voy a poder hacer nada, y voy a tener que esperar a que quienes sí lo detentan ese derecho decidan que se dé el reparto de utilidades. Esto es muy importante a considerar, y cuidado a esos accionistas que nomás tengan participación económica. Finalmente, algo que debemos tomar en cuenta, que es para todos los accionistas, es que no puede decretarse retiro de utilidades si la empresa presenta pérdidas y si no se ha hecho la reserva legal. Entonces, sí, es muy común que el fiscalista establezcamos de que tengamos una cuenta de utilidad fiscal para poder retirar utilidades fiscales, pero dejamos de observar el artículo 19, donde establece estas condicionales. Si quiere retirar utilidades de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles como ley de origen, primero tiene una de dos: o los accionistas aportan para pagar las pérdidas, o bien con las mismas utilidades generadas ir amortizando esas pérdidas hasta que vuelvan a hacer ese derecho de ese sentido positivo en mi haber social para poderlo retirar. Es importante considerar esto respecto a las sociedades anónimas. Elegimos en esta ocasión este tipo de sociedades por ser las de más uso, pero cada una tiene su capitulación especial o inclusive su legislación, hablando de las sociedades anónimas promotoras de inversión que se cuenta en la ley del mercado de valores. Hay que observar, cumplir para que nuestros derechos prevalezcan, y sobre todo las obligaciones a las que me conlleva tener títulos accionarios. Esta es una parte muy importante en el cumplimiento de la ley. Tome en consideración estos aspectos si usted es un accionista de una sociedad anónima. Bien, con esto pasamos a un corte comercial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.